movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace Movimiento Nacional por la posible. Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza.
compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium de la Alcaldía Tlalpan el compañero Carlos Nieto, de la Alcaldía Tláhuac, nuestra compañera la maestra Marisela Medina Ibarrera, también de la Alcaldía Tláhuac el compañero Carlos Barrera Jiménez, de la Alcaldía Coyoacán nos acompaña la compañera Leticia Martínez Ochoa. Desde el estado de Veracruz nos acompaña la compañera Anaid Violeta López. De aquí de la Alcaldía Benito Juárez nos acompaña la compañera Montserrat Mondaca. Desde el estado de Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Desde el estado de Sonora nos acompaña el secretario estatal de Diversidad Sexual por Morena, Alberto Hernández Urrea. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le cedemos el micrófono al compañero Carlos Nieto. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta conversación por el valor de nuestra moneda, el peso mexicano, que bueno, al día de hoy opera pues con ganancia realmente con respecto al 2 de septiembre, que se encontraba en 19 pesos con 73 centavos. Al día de hoy, lunes 23 de septiembre del año 2024, se encuentra en 19 pesos con 37 centavos por dólar. Al viernes pasado se encontraba en 17.27, pero bueno, se afirma por parte de los expertos que en las próximas sesiones podría seguir disminuyendo hasta colocarse por ahí de los 18 pesos con 80 centavos o 19 pesos con 10 centavos, pero no por arriba de los 20 pesos como muchos pseudo expertos lo pronostican. Y bueno, en la parte de los Estados Unidos, en los mercados en los Estados Unidos, para este fin de mes, el próximo 30 de septiembre, se cierra el ejercicio fiscal con un déficit histórico de un 7% de su PIB, nivel superior al 3%, dato que ya se consideraba insostenible en el largo plazo. Y bueno, esto propició que en la reunión de la Reserva Federal el miércoles pasado recortara en 50 puntos base su tasa de interés, que hoy se encuentra por ahí de 4.75 y 5%. Y pues bueno, también están haciendo lo propio por contener la inflación en los Estados Unidos. En cuanto a elección, también en los Estados Unidos, derrotado por Kamala Harris en el debate, Donald Trump intensifica sus mentiras realmente. Asimismo descarta tener un nuevo debate después de su derrota y a 6 semanas de la elección para el próximo martes 5 de noviembre. Acá en nuestro país nos encontramos a una semana más un día del cambio de gobierno, es decir, el próximo martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum asumirá el cargo como la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. De igual manera, la vicepresidenta Kamala Harris buscará asegurar la mayoría de votos que requiere para su victoria y se perfila también como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Trump, mediante ataques, mentiras e insultos personales contra Harris, confía que podrá mantener pues la base de extrema derecha y bueno, tiene algunos supuestos muy exagerados realmente y ofrece que en caso de ganar la presidencia disminuirá el impuesto sobre la renta del 21% al 15%, pero para compensar esta disminución tiende a imponer un arancel o un impuesto a las importaciones de todos los países del mundo, situación que llevaría a otras problemáticas que afecta pues básicamente la parte económica. Entonces bueno, es una falacia esto que ofrece Donald Trump, pero bueno, lo comentamos. Aquí regresando a nuestro país, en días pasados, del 15 al 19 de septiembre, en el Centro Banamex de la Ciudad de México se llevó a cabo la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, IBA por sus siglas en inglés,
Y bueno, en el discurso inaugural, con la participación de un personaje muy conocido por nosotros, pero no muy querido, el licenciado Ernesto Zedillo, expresidente de México, del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del año 2000. En su comentario advirtió que rompería su regla de abstenerse de comentar públicamente sobre los acontecimientos políticos mexicanos. Y bueno, emitió su juicio respecto pues bueno, de la reforma judicial y afirmó: nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. Esto él lo definió como el principio de una tiranía. Bueno, eso en sus comentarios, pues bueno, son comentarios de él. Algo que es cierto es no hizo ningún comentario sobre la aún vigente Fobaproa, de lo cual él sabe y conoce mucho. Nosotros lo que sabemos es que pues nos cuesta dinero a todos los mexicanos. Tampoco comentó sobre el tipo de cambio del dólar con respecto al peso que se ha mantenido. Tampoco comentó de los millones de personas que han salido de la pobreza extrema. Y bueno, de igual manera evitó comentarios acerca de la privatización del sistema de ferrocarriles, donde se otorgaron concesiones a 2 empresas privadas por periodos de 20 a 50 años y que fue justamente en su gobierno, en el año 1995. Sin embargo, bueno, después de defender, digamos, su reforma judicial que él también emprendió en el arranque de su gobierno por ahí del 95, también la reforma electoral que se llevó a cabo meses después, pues bueno, hoy simplemente condenó la mal llamada sobre representación otorgada a Morena y sus aliados tras los recientes comicios federales. Pero bueno, aquí es importante hacer un poco de historia sobre el tema de Fobaproa de esa época de los 90s. Y bueno, vamos a hacer un poco de historia al respecto y vamos a ubicarnos en que actualmente de los 129, poco más de 129 millones de habitantes que estamos en este país, por ahí de 78 millones de mexicanos no habían nacido o eran menores de edad el último día del mandato de Ernesto Zedillo, es decir, en noviembre del año 2000. Actualmente 6 de cada 10 personas no les tocó vivir un solo día ese sexenio priista del siglo pasado. Y bueno, vamos a tratar de saber el mínimo de conocimiento sobre el tema Fobaproa. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido así por sus siglas de Fobaproa, se estableció como un fondo de contingencia en nuestro país. Actualmente depende del Banco de México. Se creó en 1990, se disolvió en 1998, bueno, cambió de nombre porque sigue vigente. Y bueno, se desarrolló un instituto para la protección al ahorro bancario, IPAB. Y bueno, vamos a entender qué es el Fobaproa, cómo y cuándo surge, la vigencia que tiene y qué alcance. Bueno, cómo y cuándo surge. Este Fobaproa o este Fondo Bancario de Protección al Ahorro surge en 1990 con Carlos Aníbal de Gortari en la presidencia. Esto fue del 1 de diciembre del 88 al 30 de noviembre del 94. Y bueno, ¿qué es el Fobaproa? Es un fondo bancario de protección al ahorro, pero en realidad a quien protegió fue a los bancos que privatizó Carlos Salinas en su sexenio como presidente. Surgió en teoría para enfrentar posibles crisis financieras que en el pasado ya se habían presentado. Y bueno, esto era en caso de que se pusiera en peligro la liquidez de los bancos. Así, en caso de alguna remota contingencia financiera, el fondo se utilizaría para comprar las deudas de los bancos y otorgarles capital. Y bueno, el Fobaproa se activó, el Fobaproa creado en 1990 se activó hasta 1995. Ubicamos un poco el contexto político y económico nacional de aquel entonces. Rumbo a las elecciones de 1994, el candidato de PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California. Fue sustituido por su jefe de campaña, Ernesto Zedillo, quien ocupó la presidencia del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del año 2000. Estos acontecimientos se le agregó la crisis económica de 1994 que causó la devaluación del peso durante los primeros días de su gobierno de Zedillo, en una situación que ellos conocida como el error de diciembre del año 1994. La crisis económica, motivo de la creación del Fobaproa, pues finalmente llegó y en el año 94, año en que Salinas salió del poder,
su sucesor Ernesto Zedillo fue el encargado de ponerla en marcha. Es así como el gobierno terminó comprando la deuda de los bancos por 552.300 millones. Vamos a dar algunos detalles a continuación. En este contexto económico internacional del gobierno del PRI, este llamado error de diciembre también, en un día martes 20 de diciembre del año 1994, implicó que a principios de su gestión Zedillo tuviera que devaluar por nuestra moneda, el peso mexicano, por ahí de un 15%, pasando de 3 pesos con 40 centavos a 4 pesos por dólar. México se quedó en una posición de insolvencia ante los inminentes pagos en dólares. Para el inicio del 95, en una semana, el valor del dólar con respecto al peso pasó a 7 pesos con 20 centavos. Y hubo un rescate de la administración Clinton, presidente de los Estados Unidos en aquella época, por 50,000 millones de dólares a cambio de medidas económicas drásticas en nuestro país, como altas tasas de interés y de garantías petroleras. Las tasas internas se dispararon del 20% a finales del 94 al 109% al mes de marzo de 1995, es decir, en el primer trimestre del año 95. Hubo una exagerada fuga de capitales, el salario sufrió deterioro, más de 7,000 empresas quebraron, el mercado interno se contrajo y sobrevino el desempleo. Gran parte de los deudores bancarios ya no pudieron pagar. Y en 1990 la cartera vencida del capital total de la banca alcanzaba por ahí de un 20%. Para 1995 se elevó por arriba del 90%. Es decir, los bancos se encontraban en situación de insolvencia. Pero como ya se había creado el FOBAPROA, el uso del capital del Estado, para dar liquidez a los bancos fue señalado como un acto de corrupción y de abuso por parte de los banqueros. Ingresaron las deudas de las instituciones a la cartera vencida que rescató el gobierno y casualmente algunas instituciones financieras estaban en quiebra, como Banca Cremi, Banca Unión, Banca Confía, Banpaís, que estuvieron involucradas en fraudes. Las deudas de los bancos fueron y siguen siendo pagadas con dinero de los impuestos de los mexicanos. Si recordamos, en la última convención bancaria del año 2024, la banca anunció utilidades récord, pero no recuerdan este episodio. En los años posteriores, el FOBAPROA absorbió la deuda de los bancos. Para 1999, año en que se publicó la Ley de Protección al Ahorro, que lo correcto hubiera sido Ley de Protección a los bancos, se llegó a la cifra de 552.300 millones de pesos, que en aquel entonces era el 11% de la economía de nuestro país. Aquí siguen los efectos del FOBAPROA. Se descubrió que muchos de los pasivos asumidos por el fondo tienen su origen en pérdidas de los bancos provocadas por actividades especulativas. En el FOBAPROA, en el año 95, a la fecha no sabemos a quién corresponden por ahí de 1,275 créditos superiores a 20 millones de pesos y 600 créditos se llevan más del 55% de ese fondo. Los pasivos en su momento equivalen a 5.5 veces el capital contable del sistema bancario. Y esto simplemente muestra que hubo autorización de operaciones superiores al capital contable de los bancos, evidentemente con la complicidad de las autoridades competentes de la época. Para febrero de 1998, el Ejecutivo, aún Ernesto Zedillo, asumió pasivos por 552.300 millones de pesos, cifra equivalente a 67,000 millones de dólares. Un catedrático estadounidense ya fallecido, George Grayson, en el año 2015 afirmó que en el FOBAPROA mexicano existe una conducta inapropiada por parte del que fue ideado. El señor de la idea fue nada más y nada menos que el licenciado Ernesto Zedillo. Y los efectos del FOBAPROA para marzo del 98, Ernesto Zedillo envió al Poder Legislativo un paquete de 4 iniciativas para crear un marco legal donde se formalizó la adjudicación de pasivos por esta cantidad, repito, 552.300 millones de pesos. Y se formalizó el reducir las posibilidades de una nueva crisis bancaria y se crearon mecanismos más eficientes de supervisión a las actividades crediticias y para facilitar la capitalización de los bancos. El objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario y la promulgación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, o LPAB por sus siglas. Así, para diciembre del 98, por parte del Congreso de la Unión, se dispuso la creación
del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en un intento de lanzar un nuevo sistema de protección al ahorro. Pero bueno, repito, fue más bien protección al sistema bancario. Y bueno, el FOBAPROA a partir del año 2023 y su futuro. Desde mayo de 1999, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, es el organismo encargado de administrar el seguro de depósito bancario en México. Su objetivo es determinar el método de resolución de los bancos con problemas financieros, ahora sí, al menor costo posible para la sociedad y en la medida de lo posible evitar el uso de recursos públicos ante situaciones de inestabilidad financiera. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a diciembre del año 2021, la deuda FOBAPROA, integrada por los pasivos del IPAB y del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca, alcanzó 1.040.507 millones de pesos, cantidad que sigue cubriéndose por los contribuyentes. Hay opiniones a favor y en contra. El único argumento a favor del FOBAPROA es que los costos totales de no haber rescatado a la banca hubieran sido mayores. Esto debido al pánico que pudo haber generado en los mercados financieros, profundizando la crisis. Y bueno, argumentos en contra hay muchos. La expropiación bancaria habría sido menos costosa y habría dado lugar a una menor corrupción. El año en que el FOBAPROA se asumió como deuda pública, se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años. Recordemos que Ernesto Zedillo es economista, egresado del Poli con un doctorado en la Universidad de Yale. Y con todo y eso, su pronóstico de que se pagaría en 30 años falló. En un cálculo hecho por economistas en 2006, publicado por las Naciones Unidas a través de la CEPAL, se pronosticó que serían 70 años con el supuesto de que el país tuviera un crecimiento económico anual del 4%. Y bueno, seguimos con los argumentos en contra. Según un análisis de un medio mexicano, el crecimiento promedio del PIB en la última década, del 2008 al 2017, ha sido por ahí del 2.3%, razón por lo que la deuda podría tardar en pagarse muchos años más de lo que se estimaron. Y bueno, se estima que como consecuencia de las decisiones tomadas durante la administración del economista Ernesto Zedillo, el pago de FOBAPROA habrá de impactar a 3 generaciones. El nivel de endeudamiento generado por concepto de intereses se ha evaluado en 2 billones de pesos, lo que representa que aunque cada año se destinen entre 30 y 50 mil millones de pesos, solo se cubren los intereses generados por esta deuda. Y bueno, otro argumento en contra, de 1994 a la fecha ya pasaron 30 años y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, a diciembre de 2021 se alcanzó una cifra de 1.040.507 pesos de deuda todavía. Y bueno, existe mucha posibilidad de que otros 30 años tengamos esta deuda. Esta es una herencia del casi ya desaparecido PRI, con su protagonista principal, el economista del Instituto Politécnico Nacional, Ernesto Zedillo, con todo y su doctorado en la Universidad de Yale. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Ahora nos vamos hasta Tláhuac y le cedemos el micrófono a la maestra Marisela Medina Ibarrera. Buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí el compañero Carlos Barrera y su servidora Marisela Medina. Traemos un saludo de 396 familias que habitamos en la unidad habitacional Nueva Tenochtitlán en Tláhuac. Esta unidad está por cumplir 32 años y en estos momentos nos encontramos enfrascados impulsando un proyecto al que le denominamos Unidad Habitacional Sustentable, porque queremos probar y comprobar que cuando nos unimos, nos organizamos, las cosas se pueden, sí se puede. Les estoy hablando de 30 años alrededor, un poquito más, pero les puedo hablar de hace 40 años, 46 años. Fundadores
el profesor René Bejarano Martínez y una servidora, fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros aguerridos, otra prueba de que unidos y organizados se puede. 50 años, 10 años antes, un grupo de locos, estudiantes normalistas, integrados, no teníamos nombre, no sabíamos cómo, pero queríamos cambiar y transformar las condiciones de vida y de trabajo, no solamente de los maestros, no solo de los estudiantes, sino de todos los trabajadores. Y creo, si no me equivoco, que efectivamente hace 54, 56 años nació esa ideal y esa esperanza por modificar esas condiciones atroces en que nos encontrábamos. Y efectivamente, unidos y organizados, hemos modificado esa circunstancia, pero todavía nos falta. Así que reciban no solamente el saludo de estas 396 familias, sino también de otras familias más agrupadas en unidades habitacionales con ese mismo anhelo de hace 30, 35 años, la Draga, la Turba, que ese nombre de la Turba en poco tiempo les va a decir muchas cosas y no digo más, pero entonces de verdad mucho gusto y reciban este saludo de todos nuestros vecinos, amigos, compañeros, camaradas y guerreros de lucha. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestra Marisela Medina. Ahora nos vamos con el compañero Carlos Barrera Jiménez, igual de Tláhuac. Buenas noches, compañeros. Es un honor estar aquí, sobre todo en la mesa, que no me lo esperaba. Bueno, pues yo recuerdo a René, aguerrido como siempre, entusiasta, organizador, con una memoria increíble. Cuando la primera reunión en Peluqueros 72, 56, algo así, no, Argentina 56, Peluqueros 72, para acordar que Berto Castillo le pasara la estafeta a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí estuvo al amanecer del barrio, esta organización, ahí fue una reunión, ahí fue cuando la primera vez que lo conocí, que lo vi. Después tuvimos otras relaciones porque yo dirigía un movimiento de salud popular y hacíamos proyectos y todo, y pusimos un consultorio popular ahí con la Nueva Tenochtitlan, ahí por el centro. Hicimos para la Guerrero, para Valle Gómez, para varias colonias del centro, en esa lucha ejemplar y gloriosa que fue después del sismo, cuando de la Madrid quería dar 5 metros de vivienda, quería dar 5 metros de vivienda a los damnificados, hágame el favor. Y el dinero ni siquiera era suyo porque todo llegó del extranjero, ¿no? Todo llegó por donaciones. Se logró arrancar en Los Pinos, ahí en una marcha terrible, que genial, y se logró arrancar siquiera 45 metros de vivienda. Bueno, eso es para recordar un poco acerca de la gran lucha que también participó la Nueva Tenochtitlan y de la cual pues vivimos en una vivienda, creo que la primera, ¿verdad? O las primeras, la primera unidad que se construyó con la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, y esta unidad se llama así, Nueva Tenochtitlan. Bueno, quise también hablar porque me trajo a la memoria esto del Fobaproa. Yo en su momento, cuando no había internet, ¿no? Cuando tú ibas a hacer algo tenías que andar yendo a la hemeroteca o guardar todos los recortes de periódicos que pudieras para hablar de un tema, acumular tu archivo y poder decir algo y escribir algo sobre eso. Entonces a mí se me ocurrió, porque siempre he estado muy interesado en los cómics, se me ocurrió hacer una historieta. La verdad está bastante feita, porque no dibujo tan bien. Pero me robé algunas caricaturas por ahí, las ensamblé, pero el contenido, me estoy muy orgulloso de ese contenido y se gustan, sobre todo para los jóvenes, que sepan que eso es el Fobaproa, qué fue eso del Fobaproa. Se la mando a René y a ver si la puede distribuir, para que sepan hasta el momento en que se iba a aprobar el Fobaproa, que sepan de qué se trata el Fobaproa, donde me acuerdo que había una parte importante, se contrató un canadiense como por $20 millones que se llamaba McKay, y McKay hizo una auditoría al Fobaproa. Y entonces él
sacó toda la información de todos los latrocinios que implicaba esto. Por supuesto, los banqueros, que Salinas regaló los bancos, le prestaron a su hermana, a su tío, a su papá, a su suegro, a su novia, a su amante, a todo el mundo le prestaron dinero y luego dijeron, pues es que ese dinero ya no se puede pagar. Y esa fue la fuente principal del desfalco bueno, ellos mismos, ¿no? Reconstruyeron sus empresas, las montaron, sacaron dinero de los bancos y luego dijeron, pues es que ya no podemos con esto, y hubo una crisis y se hizo el FOBAPROA para pagarles todo lo que se robaron estos tipos. Y este canadiense McKay, auditor, contratado como por una millonada, ¿no? Creo que $20 millones, hizo una auditoría y la auditoría quedó con claves para cada partido. Y entonces lo más que se pudo sacar es que dieran la información de estos tipejos banqueros menores, Lankenau, Isidoro Rodríguez el Divino, y Cabal Peniche, ¿verdad? De acá de Platanero, de por acá del rumbo de Tabasco, Chiapas, por ahí. Que era el ejemplo de empresario de Salinas, ¿no? Lo traía paseando por el mundo a Cabal Peniche, me acuerdo. Luego Cabal Peniche fue a refugiarse, creo que a Nicaragua, Honduras, por ahí, Australia también después, y andaba todo barbón, desaliñado, y llegó a México y enseguida salió libre. Yo no sé para qué se escondía y para qué huía. Pero les quiero decir esto porque ojalá, ahora que tenemos este nuevo gobierno, se escarben los archivos y se saque la auditoría McKay, porque lo que faltó de comprobar y de revisar a la luz pública, de dar de difusión a la luz pública, fue Banamex, Bancomer, y etcétera. No creo que era Banco Serfín en aquel tiempo, no me acuerdo. Pero ahí está esta deuda impagable, que si fue de unos 550,000 millones de pesos, ahorita ya estamos en 1 billón, y pague, ¿no? Entonces pues, no se va a acabar, ¿eh? O sea, necesitamos ya darle un golpe maestro al FOBAPROA, que es perfectamente comprobable su fraude, y ya no pagar eso, mejor dedicar algo más productivo. Pues muchas gracias, eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, compañero Carlos Barrera. Ahora nos vamos hasta Coyoacán y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez Ochoa. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, profesor, por el espacio para hacer una cordial invitación desde aquí, desde mi Movimiento Nacional por la Esperanza. Un saludo a todos los de la mesa y pues como les he comentado en anteriores ocasiones que he estado aquí en la mesa, estamos organizando el Foro Mundial Social de las Economías Transformadoras, que este año se realizará en Cali, Colombia, con el apoyo del presidente Gustavo Petro y de 145 organizaciones de varias partes del mundo. Les voy a leer el objetivo para que las personas que no lo conocen puedan tener una idea. En Cali, Colombia, se realizará este evento, que es un proceso de encuentros de actores que ejercen las economías transformadoras, que permiten reflexionar, debatir democráticamente ideas, sentires, pensamientos y elaborar propuestas e impulsar un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces de la transformación, estableciendo puentes epistemológicos y basados en la confianza y el amor, orientados a la construcción posible, co-creando oportunidades para el buen vivir. El Foro Social Mundial de Economías Transformadoras actúa a nivel local, regional e internacional. Son protagonistas las organizaciones, iniciativas, movimientos y formas de abordar y hacer crecer las economías comunitarias, populares, sociales, solidarias, feministas, de bienes comunales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras. Las economías transformadoras proponen alternativas para que la vida de los seres del planeta esté en el centro del propósito económico. Estas economías se esfuerzan por producir riqueza para el bienestar colectivo y desarticular la acumulación individual y estimular el ahorro. También para hacer consumos responsables y trabajar para que la alimentación esté al servicio de la salud y la conservación de los ecosistemas. Las economías transformadoras se preocupan por el cuidado en todos los campos donde actúa la economía capitalista y tiene lentes propios para proponer o buscar alternativas de cómo hacer lo mejor para la vida.
Les quiero comentar que este evento pues lo hicimos hace como 4 años aquí en nuestro país y ahora pues toca en Cali, Colombia, y nosotros somos parte de la organización. Hay varias comisiones, se está organizando desde diciembre y está la comisión de la Secretaría Técnica, la comisión de logística, la comisión de metodología, la de comunicación, la de enlaces políticos gubernamentales, en las cuales nosotros estamos en todas las comisiones. No ha sido fácil, estamos pues comentando de dónde somos. Nuestra raíz es el Movimiento Nacional por la Esperanza, de donde emergió la cooperativa, el Instituto Ciudadano y la Fundación Mayagüel. Hicimos un preforo en Hidalgo donde estuvieron algunos compañeros de aquí del MNE, estuvo Linda, estuvo Lupita Alonso, varios compañeros para pues preparar la propuesta que como organizaciones de nuestro país vamos a decir en el foro el día de la inauguración, que sería el día 20 y 21, que van a ser los trabajos más difíciles y más activos. Tenemos 10 espacios de universidades donde vamos a hacer mesas de trabajo, se van a hacer las aulas vivas. Las aulas vivas son espacios donde podamos hablar de agroecología, del cultivo para la alimentación, de varias cosas de este tema, y también van a estar los círculos de la palabra. Los círculos de la palabra serán en esos espacios donde podremos vertir las experiencias que cada una de las organizaciones de los diferentes países que van a acudir, pues van a hablar sobre su experiencia en su país de origen, y pues yo creo que es una cantidad importante. Ahorita ya se registraron 30 países, somos 145 organizaciones impulsoras y pues nos falta definir el espacio. Ya nos hicieron 3 propuestas por parte del programa Ecovida del presidente Petro, pero todavía no definimos cuál de las 3 nos conviene más. También pues agradecemos el apoyo del gobierno por el espacio para el hospedaje y la alimentación de las personas que vamos a asistir. Las personas de aquí de nuestro país, en el evento de Hidalgo, que fue el preforo, fueron 50 organizaciones, 25 no van a acudir y 25 sí vamos a ir, entre ellas pues varias personas, varias organizaciones de aquí del Movimiento Nacional por la Esperanza, pero se va a quedar una plataforma fija ya del Foro Social Mundial aquí en nuestro país para seguir construyendo todo lo relacionado con la economía social y solidaria, donde nosotros vamos a ser los protagonistas, y las organizaciones que se quieran sumar, pues adelante. Ya estamos enlazados con varios países, estamos haciendo puentes de comercialización para personas productoras, para artesanos, para grupos mutuales, para todos los sectores que produzcan o que generen algún tipo de economía. Nuestro país es un cuerno de la abundancia, ¿sí? En los países europeos, en Latinoamérica, lo que producimos aquí, pues lo añoran. O sea, nosotros podemos exportar, podemos ayudar a que en las comunidades indígenas pueda generarse economía simplemente con sus saberes ancestrales, con muchas cosas que los abuelos y las abuelas pasan de generación en generación. Quiero agradecer también el apoyo de las organizadoras, que pues sí se han dado a la tarea de estar, son 10 hasta, a veces son 8 o 10 Zooms al día, ¿no? De día y de noche, porque los diferentes países que estamos organizando, pues el horario es diferente. Quiero pues agradecer a Claudia Álvarez, que es la directora de la Universidad del Buen Vivir de Colombia, que nos ha dado pues un gran apoyo y enseñanza. Quiero también agradecer a Claudia Yadira, que es una joven que es representante de la organización Nishuka y que pues fue alumna de un querido compañero que ya falleció, López Llera, que hacía las monedas alternativas, y yo lo conocí hace muchos años también, pero la chica Claudia Yadira es una excelente joven con unas propuestas, la verdad, muy buenas. También a Gisela Illescas,
a Luis Cervantes, que es parte de la Universidad Metropolitana de ahí de Hidalgo, que está encabezando lo de juventudes y también pues es un joven que tiene mucha capacidad para organizar. A Roxana Andrea Miranglino, que es de Argentina, sí, y que nos está pues apoyando con toda su trayectoria. Eloísa Primavera, también de Argentina. Todas estas mujeres tienen una gran trayectoria. Y también no voy a dejar de lado a Yali Lombera, que pues ha sido una compañera que creo que fue parte también de nuestro movimiento, que también es parte de la organización. Estamos muy contentos porque ya nada más faltan 27 días para que pues se lleve a cabo el evento. Y también quiero comentarles que nosotros como Movimiento Nacional por la Esperanza, ahí en ese evento vamos a dar a conocer el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria Mundial y Nacional, donde ya se están sumando de aliados varios personajes importantes de aquí de nuestro país, de nuestro partido Morena, y pues algunos eruditos, doctores sobre economía social, que tienen una gran trayectoria sobre ese tema, mucho conocimiento, muchos libros, muchas cosas a nivel nacional y a nivel mundial. Y yo creo que el MNE va a hacer un gran papel en este foro y vamos a llevar un documento donde encabeza el profe Bejarano y la diputada Dolores Padierna haciendo el pronunciamiento del Instituto de Economía Social y Solidaria a nivel nacional y mundial. Profesor, gracias. Muchas gracias, compañera Leticia Martínez, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Anaid Violeta López, del estado de Veracruz. Buenas noches, compañeras, compañeros, profesor, compañeros de la mesa. Más que quiero aprovechar y tal vez tomándome el atrevimiento para hacer un agradecimiento. Ahorita que he escuchado los discursos maestro, la verdad es que gracias a todas estas personas que nos han abierto la brecha, a todos nosotros, los que tenemos una mediana edad, digámoslo de alguna manera, que están por la lucha que se ha realizado en busca de la soberanía nacional. Es una lucha que hasta este momento estamos viendo medianamente consolidada con la consolidación de la 4T y que poco a poco vamos construyendo. Es para nosotros y para mí en lo personal un compromiso seguir trabajando y seguir construyendo la cuarta transformación por el buen vivir desde nuestras bases, desde nuestras infancias y con las y los adolescentes. Yo creo que pasando el mensaje, dando el mensaje de la pasión con la que ustedes hablan, de la pasión con la que ustedes trabajan y se esfuerzan por sacar a México adelante, con esa pasión seguiremos construyendo el buen vivir. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera Anaid López. Ahora nos vamos hasta la Benito Juárez y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Montserrat Mondaca. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Me sumo a este agradecimiento y reconocimiento que hace Anaid a nuestra dirigencia y a los compañeros que durante tantos años han abierto brecha para que lleguemos al día de hoy. Yo vengo a rendirles un informe de los trabajos que tuvimos en el Congreso Nacional de Morena el día de ayer. Decirles que fue un congreso muy festivo, muy festivo, muy alegre. Contamos con la presencia de nuestra presidenta de la República electa y bueno, ya dentro de los trabajos propiamente del Congreso, pues decirles que hubo un muy buen número de compañeros quienes venimos trabajando desde hace muchos años en el Movimiento Nacional por la Esperanza y que ahora somos congresistas nacionales, quienes estuvimos ahí participando. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, se eligió aparte de la dirigencia nacional del partido, que por los cargos, en algunos casos que resultaron electos, o bien que se integraran a algunos espacios en el gobierno, como es el caso de Mario Delgado, quien será el próximo
próximo secretario de Educación Pública, o Citlali Hernández, la secretaria general, que será la secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal, pues era necesario hacer esta renovación de la dirigencia nacional para que nuestro partido pueda continuar fortaleciéndose. Debo decirles que me da mucho gusto que se haya electo a jóvenes muy valiosos dentro del movimiento, que vemos que nuestro partido va dando estos grandes pasos en la renovación generacional, que tan necesaria es en la política, y que esta renovación generacional no solo tiene que ver con la edad, sino también con otra forma de hacer política y de tomar decisiones, porque a veces no son tan jóvenes, pero sí tienen extraordinarias ideas y otra manera de hacer las cosas. Se eligió como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional a la compañera Luisa María Alcalde, como secretaria general a Carolina Rangel, quien proviene del estado de Michoacán, ha sido diputada local y algunos cargos ha ejercido, una muy buena compañera de lucha. Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización, a quien él además en el mensaje que dio debo compartirles que me pareció muy emotivo, que él señalaba que le daba un poco pues como de nostalgia saber que él inicia esta carrera política y en cuanto a cargos políticos una vez que su papá determinó retirarse de la vida pública, y creo que todas y todos vamos a extrañar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues en ese mismo sentido él lo comenta, ¿no? Y dice que es una tristeza para él que sea solo a partir de que se retira Andrés Manuel. A Iván Herrera Zazueta como secretario de Finanzas, quien ha sido un muy buen funcionario público a nivel federal. A Aarón Enríquez como secretario de Jóvenes, un joven muy activo y muy comprometido del estado de Veracruz. A nuestra compañera Camila Martínez, quien además aprovecho para enviarle un gran saludo, que es aquí nuestra vecina de la alcaldía Benito Juárez y que ha participado recurrentemente en estas reuniones del Movimiento Nacional por la Esperanza. A Manuel Alejandro Robles como secretario de Mexicanos en el Exterior. Bueno, quienes conocemos su trayectoria sabemos que era compañero de Coyoacán y por diversas circunstancias políticas tuvo que migrar y estar fuera del país, y ahora ha realizado mucho trabajo con los mexicanos en el exterior. A Arturo Martínez Núñez como secretario de Arte y Cultura, también bastante joven, quien viene de Guerrero y tiene mucha experiencia en temas culturales y artísticos. Y a Manuel Zavala Salazar, quien viene como secretario de Movimientos Sociales, quien ha sido ahí pues funcionario y ha tenido algunos cargos partidarios en el estado de Campeche. En este mismo Congreso Nacional se reformaron los documentos básicos del partido, la declaración de principios y el programa, para hacerlo un documento más adecuado a la circunstancia que estamos viviendo. Los términos de la lucha que damos al interior del partido son distintos al ahora estar construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y también es necesario dejar plasmado en los documentos que somos un partido más humanista, democrático, inclusivo, diverso. Se reformó el estatuto, que bueno, fue una reforma muy sencilla en cuanto al número de consejeros nacionales que pueden ser electos, porque bueno, nuestro partido ha crecido muchísimo a nivel nacional en términos de representatividad. Entonces es necesario que nuestros gobernadores, dirigentes históricos estén representados en el Consejo Nacional, y por eso es que se dio esta reforma. También nuestra, en ese momento ya presidenta nacional electa de Morena, nos presentó un decálogo para los gobiernos emanados de nuestro partido, el cual a nuestros compañeros aquí que participan como concejales en las alcaldías, a los diputados, a los compañeros que están en gobiernos estatales y municipales y que nos ven a través de redes sociales, recomendarles mucho que lean y
y atiendan puntualmente este decálogo para gobiernos, muy valiosa la perspectiva que nos plantea, y también un documento mucho más amplio sobre los 100 puntos que significa ser de Morena, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, al actuar político, al actuar dentro de las organizaciones sociales. Se delineó a grandes rasgos, que lo conoceremos más adelante, también un plan de acción para los comités de base y para la apertura, para la afiliación y credencialización de militantes de nuestro partido. Esto es bien importante porque en otros momentos de las dirigencias de Morena, pues no se había permitido que todo aquel que quisiera participar lo hiciera de manera directa, inmediata y en estas condiciones, y bueno, ahora se anunció esta gran campaña de apertura al partido para que refleje toda la diversidad de quienes simpatizamos y militamos en el partido. Y bueno, dado que estamos frente a diversos procesos electorales que se llevarán a cabo en 2025 y 2026, fue necesario que los consejeros y congresistas que fuimos electos en el año 2022 se prorrogue nuestro encargo hasta octubre de 2027, para no entorpecer ni poner en riesgo el desarrollo de los procesos electorales. Y que, bueno, justamente ese es el segundo tema del que muy brevemente les quisiera comentar. Aquí terminamos con el Congreso Nacional, pero como ustedes saben, ya tenemos reformado el Poder Judicial. Tenemos ya sentadas las bases para la profunda transformación que requiere el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Fue aprobado por mayoría en Cámara de Diputados, en el Senado y por 25 congresos locales, es decir, el Poder Constituyente de nuestro país determinó esta modificación. Y en consecuencia de eso, el Instituto Nacional Electoral, el día de hoy por la mañana, emitió la declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario 2025. En los próximos días estaremos conociendo ya el calendario y las fechas precisas y todas las condiciones específicas de este proceso electoral extraordinario, pero de entrada pues se estará convocando para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, para magistrados electorales tanto de sala superior como de las 5 salas regionales, es decir, de las 5 circunscripciones electorales, para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que este es un nuevo órgano que se crea, que efectivamente será para atender todas las quejas y verificar el actuar de jueces y magistrados, de jueces y magistrados. Entonces se elegirá a estos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, a magistrados de circuito y a jueces de distrito. Entonces ya hoy formalmente inicia el proceso electoral extraordinario 2025 para la renovación y la elección de estos integrantes del Poder Judicial Federal. En el caso de los poderes judiciales de los estados, tienen los congresos locales hasta el año 2026 para homologar las constituciones locales para poder elegir a los jueces, magistrados de tribunales locales. Aquí es bien importante, sobre todo que quienes nos ven desde el interior de la República, que podemos estar muy pendientes de cómo se van dando estas modificaciones. Habrá algunos congresos que hagan de manera prácticamente inmediata estas modificaciones a sus constituciones y que tengamos procesos electorales locales para renovar los poderes judiciales durante el año 2025. Entonces, pues ya otra vez estamos en proceso electoral, que a algunos nos da mucho gusto.
Y bueno, reiterarles la invitación a todas y todos los amigos abogados que cumplen con los requisitos, que han trabajado, que son abogados honestos, comprometidos con la justicia, a que participen, que revisen la convocatoria, que participen y que aprovechen esta oportunidad de poder ser impartidores de justicia en nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Montserrat Mondaca, por esta información. Ahora nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches. Compañeros de la mesa, buenas noches. Otra vez es un gusto para mí estar en esta asamblea informativa. Quiero hablar de dos efemérides de hoy, 23 de septiembre. Una, pues es la defensa de los estudiantes, maestros y vecinos del casco de Santo Tomás en 1968. En 1968, cuando la policía montada, los granaderos y todas las policías pues no pudieron ante la férrea resistencia que se dio ahí, y pues ese es un caso. Hay otro que es más sonado también. Voy a comenzar con un pequeño texto que escribí, es un pequeño relato. Dice así: cuando me apresaron, la noche se arrastraba oscura como mi ánimo. Llenaron de gritos mi sueño para apagarlo. Levántate, hijo de la chingada, atronaron. Llegaron como relámpago antes del trueno, que todo lo cimbra y asusta, cuando ya el relámpago y el rayo pasaron. Pero yo había visto la luz y abrí los ojos con tranquilidad, mientras era rodeado de cañones del tamaño de su miedo. Yo también tenía miedo, y mucho. Me vestí y me sacaron empujones, a golpes comenzaba la tortura, el dolor. Ya no amaneció. Me pusieron una venda en los ojos para oscurecer mi voluntad, mis convicciones. Luego grité, lloré, pero no pude contestar a sus preguntas. Con esa oscuridad olvidé todo. Ellos no pueden olvidar, su miedo siempre los atormenta. Se envalentonan, pero son cobardes. Ofenden y lastiman para esconder su cobardía. No pueden mirar de frente a sus temores. Para entonces era yo una sombra apresada y trémula. Mis captores preguntaban, ¿por qué tiemblas? Hace frío, dije. Era mayo. Se rieron de mi tremor. Pero mi valor estaba intacto, más brillante que nunca. Creo que eso es la valentía. Mantener vivas las convicciones y los principios, el valor de los que se van mirando de frente al horizonte que buscan, que conquistan a pesar del miedo o ante la cuota de dolor y de muerte que haya que pagar. El órgano oficial de la Liga Comunista 23 de septiembre fue el periódico Madera, llamado así en honor a los caídos en el asalto al cuartel Madera, Chihuahua, un 23 de septiembre de 1965. Varios maestros y campesinos encabezados por Pablo Gómez y Arturo Gamis, ante la cerrazón del gobernador Prajedes Giner Durán, decidieron tomar por asalto el cuartel, siendo derrotados, masacrados y arrojados a una fosa común, con el grito del gobernador diciendo: ¿querían tierra? Échenles hasta que se harten. Mientras los militares caídos eran sepultados con honores militares y con la bendición del cura Roberto Rodríguez Piña, quien a su vez negó la bendición a los cuerpos de los guerrilleros, y los medios trataron a estos jóvenes idealistas como delincuentes y asaltantes. Los cuerpos de los jóvenes caídos en acción armada fueron exhibidos por las calles del pueblo en una plataforma de un camión y depositados en una fosa común. Por fin,
Luego de 59 años será posible una conmemoración del ataque al cuartel de Ciudad Madera. La conmemoración del 23 de septiembre será diferente. Se organizan actos y se erigió en el cementerio un memorial. Gracias al movimiento social en Madera, que encabeza un grupo de maestros de escuelas públicas y varias familias, formaron el comité Primeros Vientos para conmemorar el hecho. Esta gesta del 23 de septiembre dio origen a más movimientos sociales, de los sobrevivientes como de las mujeres y hombres que se involucraron en movimientos armados y no armados. La tierra que ordenó Giner dio sus frutos. En las elecciones del 21 de junio pasado, el movimiento magisterial y popular formó una planilla para el ayuntamiento por Morena, dando a Madera un gobierno de izquierda emanado de la lucha social. La nueva administración decidió festejar el 59 aniversario del asalto al cuartel con una serie de actos el domingo 22 y el lunes 23, abriendo las puertas del Palacio Municipal al pueblo, a los familiares y a compañeros de lucha. Ahora la Presidencia Popular reivindica con el pueblo de Madera esta gesta, haciendo la conmemoración oficial con la organización de actos culturales, artísticos y políticos y con desfiles y cabalgatas. Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por recordarnos esta efeméride. Ahora nos vamos hasta Sonora y le cedemos el micrófono al compañero Alberto Hernández Urrea. Hola, buenas noches a todos y a todas. Igual, buenas noches a todas las personas que están aquí en la mesa. Buenas noches a nuestro profesor René. Me da un gusto poder estar con ustedes y más que todo también el saludo pues a nuestras grandes líderes de Sonora del MNE, a nuestra senadora Lorina Valle San Pedro y a Karen Valle San Pedro, que son las grandes líderes que tenemos en MNE Sonora. Y más que todo pues agradecer que estoy aquí una vez más en esta asamblea, ya que me encuentro aquí en la Ciudad de México, como ya lo mencionó nuestra compañera, a poder venir a asistir al Congreso, al 7º Congreso Nacional de Morena, para poder rectificar a las personas que van a estar al frente de Morena, de Morena México. Entonces ella ya comentó lo que sucedió el día de ayer aquí y pues son grandes cambios que ya vienen para nuestro partido y pues que pues vamos a estar trabajando, la verdad, y pues como ya invito también ver los 100 puntos que mencionó la compañera, y más que todo pues agradecer de nuevamente poder estar aquí presente con ustedes y la asamblea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Alberto Hernández. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí, como cada lunes, en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, en esta ocasión, correspondiente al lunes 23 de septiembre del año 2024. Gracias a las compañeras y compañeros que están presentes de diversas entidades de la República, de Tlaxcala, de Veracruz, de Sonora, de aquí de la Ciudad de México y especialmente a nuestros compañeros de Tláhuac, de Coyoacán, de Tlalpan, de la Benito Juárez, de Jalisco y a ustedes que nos están escuchando. Hay muchos temas que comentar, algunos los vamos a programar para comentarlos otro día porque hace falta priorizar los temas más importantes. El primero se refiere a la situación en Sinaloa. El gobierno atiende esta situación en dos aspectos: proteger a la población y evitar enfrentamientos entre grupos criminales. Que la gente tenga confianza que estamos ahí y vamos a seguir el tiempo necesario para cuidarlos. La situación en Sinaloa es políticamente compleja. Con los compañeros de allá vamos a evaluar la pertinencia o no
de realizar la visita que teníamos o que tenemos programada para el sábado 5 de octubre. Mañana vía Zoom va a haber una reunión para comentar las posibilidades de mantener esa fecha o de posponerla por la complejidad de lo que pasa, pues no solo es el enfrentamiento entre los grupos delictivos y de ellos con las Fuerzas Armadas, sino también por la situación política, por la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y todo lo que de ahí se deriva. En otro tema, el presidente López Obrador exhibió al expresidente Zedillo, quien señaló, salió de su círculo de intelectuales y dejó su activismo en el escenario internacional para criticar la reforma judicial. Ahora sí vino a México y se desató. Está desatada toda la maleantada, así dijo el presidente, y por algo será. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de transformación en el país. Él no tiene autoridad moral para hablar de democracia, destacó. Hace una semana, en esta misma asamblea semanal, ya comentamos lo que dijo Zedillo y la crítica acerca de lo que comentó. Ya el compañero Carlos Nieto también mencionó, además de Carlos Barrera, entonces es un tema ya suficientemente abordado, pero no dejará de ser importante señalarlo. En lo que se refiere a las acciones en materia de seguridad durante el gobierno de López Obrador, pues ahí se enlistan algunas de las más importantes. Sería ya muy largo leerlas todas, se las dejamos para que las revisen. Solo quiero agregar que está por aprobarse una iniciativa más que está en la agenda y que se espera aprobar antes de que concluya el mandato del presidente, que se refiere a la ley para el uso de armas de fuego, que tiene que ver con el trasiego de armas de fuego que principalmente se hace desde Estados Unidos hasta México, y que este tema de seguridad nacional pues es uno de los que sigue siendo muy importantes, que forma parte del debate político y mediático, como fue la carta que Genaro García Luna publicó de puño y letra, en donde alude que hay supuestas grabaciones que no las presenta, en donde se supone que hay vínculos de algunos exfuncionarios o funcionarios de la Cuarta Transformación con grupos delictivos. Y esto tiene que ver también con la campaña mediática acerca de la situación en Sinaloa, que se ha venido recrudeciendo. No se trata de minimizar, pero pues también se trata de ubicar realmente lo que suceda, y hubo un ejemplo que puso el presidente en donde señala que en Guanajuato diariamente se cometen más homicidios que en Sinaloa, y sin embargo pues no se menciona tanto. No se trata de una competencia macabra entre ver qué entidad es la que rompe récord, pero sí de ubicar en sus justos términos. Por eso también se han venido aclarando algunas mentiras que se difunden en las redes sociales principalmente, pero también en algunos medios en el marco de la coyuntura política. Por ejemplo, que se iba a devaluar el peso a raíz de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues también la campaña que se hizo para que Zedillo hablara acerca de este tema, también de lo que se explicó cuando Zedillo cerró la Suprema Corte en enero del 95, que jubiló a 26 ministros con pensiones onerosas, y él nombró a los 11 nuevos integrantes de la Corte para tener una Corte a modo, que en ese tiempo, en 26 días, se reformó la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales, que creó el Consejo de la Judicatura, y todo eso los medios no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia.
es lo que hay que aclarar en lo que se refiere al debate sobre el Poder Judicial. Esta semana se encabezó por parte de Claudia Sheinbaum y el presidente un aniversario más de los sismos del 19 de septiembre. Como ustedes saben, ese día es el día de San Goloteo, que se celebra esa festividad porque es un día muy movido. Pero ya en serio, pues no deja de darme nostalgia la presencia aquí de Marisela y de Carlos Barrera. Nos conocimos hace ya muchos años en la coyuntura de los sismos del 19 de septiembre del 85, en ese entonces en el centro histórico y algunas colonias aledañas se formaron varias organizaciones. Carlos era de Amanecer del Barrio, nosotros formamos primero una unión que se llamaba Unión de Vecinos de la Colonia Centro, porque ahí yo vivía, en Carmen 41, y después esa unión se fusionó con otra y formamos la Unión Nueva Tenochtitlan. En ese entonces yo tenía 28 años, era más joven, ahora soy un joven vitalicio de apenas 67 años, apenas, pero en ese entonces era un joven biológico de apenas 28 años. Y formamos el movimiento de los damnificados. La primera fase pues fue beneficiar a los damnificados de los sismos, que fue una gesta importante. Luego se creó la fase 2, que fue para beneficiar a los desdoblados, así les decía, porque en una misma vivienda había más de una familia, y entonces se le gestionaron viviendas a los que vivían junto con los titulares de los certificados de derecho. Algún día le comenté a Montserrat que algunos líderes que luego se hacen pasar por líderes de los damnificados ni siquiera sabían que las viviendas se entregaban gratuitamente, se entregaron. Algún líder dijo, es que se pagaba un cómodo enganche. No es cierto, no se pagaba nada. Eran gratuitas y fue una gestión histórica muy importante. Pero como había damnificados de siempre, entonces el movimiento se expandió y así fue que empezamos a construir unidades habitacionales en diversos puntos de la ciudad. Me recuerdo que hicimos una allá en Ticomán y una de ellas fue la turba. La turba es un concepto antropológico, es una masa de residuos históricos de cientos de años que se forman y que sirven para investigar la edad y la flora y la fauna de un terreno. Y allá en Tláhuac había una zona que se llamaba La Turba, que se llama. Y ahí fuimos a dar, después de una lucha, para construir 400 viviendas para damnificados. Y ahí fueron a vivir Carlos, Marisela y otras muchas familias en Tláhuac. Por cierto, les acabo de enviar al chat de enlaces un cuento que yo escribí a propósito de eso, que ahorita me acordé porque vi a Carlos y se los acabo de mandar al chat de Enlaces Nacionales. Ese cuento justo se llama La Turba y que recuerda pues parte de los acontecimientos que dieron lugar a eso. Bueno, es una creación literaria y como tal pues tiene algunos contenidos que están vinculados a eso. Ojalá lo puedan leer porque ahí hay una rememoración histórica. Por ejemplo, en aquellos años tomamos la Cámara de Diputados porque se quería aprobar una ley inquilinaria que queríamos oponernos y nos metimos e impedimos que se aprobara esa ley. Así es que no es la derecha la única que toma los congresos de la Unión, nosotros desde antes. Y me acuerdo muy bien porque Diego Fernández de Ceballos, que era legislador, nos acusó de que éramos una turba, así dijo que éramos, y sí, pues muchos de los que fueron venían de la turba, que era una unidad habitacional que entonces estaba construyendo. En fin, en lo que se refiere a los temas de la agenda legislativa, pues no hay que perder de vista porque en estos días se van a aprobar muchas cuestiones.
se aprobó la reforma de los derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos. También es una gesta histórica. Acuérdense que después de los acuerdos de San Andrés Larraínzar se iba a aprobar la ley indígena y la derecha lo saboteó. Y algunos de izquierda también votaron en contra de esa ley. Ahora es una gran conquista que se haya aprobado y que esto ya haya entrado en vigor, y además es una victoria cultural porque se aprobó por unanimidad. En esta semana vienen varias reformas que hay que estar atentos a ellas porque pues son cruciales. Primero, ya se aprobó por mayoría calificada en la Cámara la reforma que permite que la Guardia Nacional siga estando militarizada. Este es importante, viene al Senado y se tiene que ratificar, y por eso fue que Claudia se reunió con Miguel Ángel Yunes para asegurar la mayoría calificada. Esperemos que pues así sea. También en esta semana o en estos días se tiene que aprobar la reforma para el salario, la reforma al artículo 123 que establece constitucionalmente los aumentos al salario mínimo, y la reforma en lo que se refiere a la pensión para mujeres mayores de 60 años y otros temas. Entonces se va a cerrar legislativamente hablando pues de manera muy intensa lo que se está trabajando. En el tema migratorio, pues se ha venido aclarando que Estados Unidos no atiende la propuesta de México, no ha atendido hasta ahora en materia migratoria. El presidente López Obrador lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya atendido la propuesta de México de enfrentar el problema migratorio a partir de la atención a las causas que origina el abandono de los países de origen. Dijo, es otra su concepción, respeto lo que hacen, pero tenemos la experiencia de que atendiendo las causas se van resolviendo los problemas. El apoyo a quienes emigran ha bajado el flujo migratorio, señaló. En septiembre de 2024 el flujo migratorio en la frontera norte de México disminuyó 66% respecto a diciembre del año 2023. Y esta semana, en el marco del aniversario de los sismos, hubo un recuento de las obras de reconstrucción que se han hecho a lo largo de estos años, que pues fue muy importante. Aprovecho para recordar quién fue su primer director de la materia de reconstrucción, a David Cervantes, que falleció en funciones por un infarto. David Cervantes también fue de la generación de los luchadores de los sismos del 85, él entonces participaba en una organización política que se llamaba Patria Nueva y que era de los cívicos de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. A veces se piensa que la lucha política empezó apenas en el 18, pero todo tiene sus raíces. Aquí Salvador mencionó la lucha de los guerrilleros de 1965, del 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua, cuando intentaron tomar el cuartel con un saldo trágico, como ya recordó, y que habría de dar lugar después, en la Guerra Sucia, a la Liga Comunista 23 de septiembre. También aquí ya Marisela recordó la formación de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue en 1979, en diciembre, ahí cuando participamos. Yo también era joven en aquellos años, tenía apenas 22 años, en ese entonces era maestro de primaria y andábamos luchando, y efectivamente ahora me hizo recordar Carlos, la época en que decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas en marzo de 1988, en la víspera del 6 de julio de aquellos años. Así es que tiene una larga historia la lucha política y es importante retomarla para entender que lo que ahora se está viviendo es
una parte importante, pero que tiene su historia. Yo soy partidario de la renovación generacional, que es importante, porque cuando los movimientos se burocratizan, pues tienden a desaparecer. Recuerdo que en algunos años criticábamos al Partido Comunista de la Unión Soviética porque el líder de los jóvenes del PECUS tenía 60 años, era un joven de 60 años. Se había burocratizado ese partido político. Pero tampoco hay que despreciar la experiencia. Se tiene que conjugar experiencia con juventud. Hay que seguir impulsando a los jóvenes, hay que entender los procesos de ciclos biológicos. Hay quienes por diversos motivos cambian su forma de lucha política, otros por enfermedades, por la edad, por razonamientos distintos, se retiran de la actividad política, pero también hay muchos que hasta el último día de su vida siguen luchando políticamente. En la historia de la izquierda hay muchos ejemplos: Alberto Lumbreras, Carlos Sánchez Cárdenas, Eberto Castillo, Demetrio Vallejo, que tenían avanzada edad y seguían luchando y dejaron de hacerlo cuando la vida se les acabó. Eso también hay que valorarlo y no hay que menospreciar a las personas que tienen experiencia. Hay que conjugar experiencia con juventud y no desechar esa experiencia porque pues es valiosa, y recuperar la historia de los movimientos pues es también fundamental porque se puede entender mejor el presente para transformar el futuro si se apela a lo que en el pasado sucedió. En esta semana, pues como ya mencioné, se avanzó en una recapitulación de las acciones que se han dado con respecto al combate a la pobreza, la reforma a la Guardia Nacional y cómo ha cambiado la percepción acerca del papel que juega la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, y cómo hay un contraste con respecto a la opinión que la gente tiene de los policías de tránsito, de los jueces, de la Policía Preventiva Municipal, de las policías estatales, del Ministerio Público y de las fiscalías estatales. Entonces, hay que valorar esta transformación. Como ya dijo Monse, el día de ayer se reformaron los estatutos de Morena y se eligió una nueva dirección nacional. En algún otro momento es necesario evaluar la manera en que se ha transformado Morena y cómo funciona. Es muy importante preservar la unidad, pero también es muy importante no dejar de ser críticos sin que la crítica se utilice por los adversarios para dañar al partido. Hay que ser responsables en la crítica, tener cuidado con ella, pero tampoco hay que dejar de opinar acerca de la manera en cómo a veces se funciona y cómo pudiera mejorarse, sobre todo porque aunque se hicieron algunas reformas estatutarias, se quedó que se iba a seguir discutiendo la reforma de estatutos, que se convocaría a otro congreso, y todo esto tendrá que ver con el decálogo que se mencionó, pero también con los 100 puntos que también se mencionaron acerca de la ética o la conducta de los militantes de Morena, y también medir qué tan cierto es algún postulado, porque a veces, por ejemplo, se habla de que los cargos de elección popular en algunos casos van a ser por insaculación, o sea, por tómbola, pero ya sabemos que en la vez pasada apenas pues fue una pura simulación, no fue tal el caso, y que se designaron algunos candidatos pues no siempre siguiendo los preceptos que se aluden. Pero bueno, es muy importante que Morena haya transitado y electo su nueva dirección. Nos da mucho gusto que esté integrada como está, pero ahora el reto es que esta dirección cumpla efectivamente con sus responsabilidades. El reto no es sencillo, como ya se dijo aquí, hay muchos temas que tiene que atender la agenda legislativa, que es esta de fin de periodo, más las que vengan,
el paquete de presupuesto de egresos, la política de alianzas, las elecciones de jueces, magistrados y ministros del 2025, las elecciones locales del 2025, por ejemplo, que va a haber en Durango, que tienen que realizarse, de alcaldes en Veracruz, y también la preparación de las elecciones intermedias del 2027 en el marco de la transición política que se viene desarrollando. Se tiene que entender que hay una lucha política muy acerba, que hay conflicto. Estos días ya se está agendando el dictamen en la Corte acerca de si Ricardo Salinas Pliego paga sus impuestos o no. Vamos a ver cómo se comportan los ministros en este tema y si realmente son congruentes o salen con alguna otra chicanada. Por cierto, no hay que confiarse, porque la ministra presidenta de la Corte ha venido dándole entrada a consultas, entre comillas, acerca de la supuesta inconstitucionalidad de el proceso legislativo que aprobó la reforma al Poder Judicial. No debiéramos sorprendernos si acaso salen con alguna maniobra jurídica, porque están desesperados, no han encontrado la manera, pero pudieran cometer un atropello, son capaces de eso, porque sienten que el poder que tienen lo van a perder y se están aferrando de muchas maneras a eso, y el movimiento por eso tiene que seguir unido y organizado. Y también pues hay efemérides a propósito de lo que dijo Salvador el 23 de septiembre, se van a cumplir 10 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Y esto va el próximo 26 de septiembre. Y esto pues formará parte del debate político, y sí es importante, aunque sea de manera general, hacer una recapitulación de lo que se hizo, de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer y lo que está pendiente. Sí es lamentable que no se haya esclarecido del todo durante este gobierno lo que sucedió con los normalistas. Esperemos, todavía faltan algunos días para saber si se logra avanzar. El gobierno federal detuvo a 2 responsables que habían sido liberados, al Gil y al Cepillo, así les decían o les dicen, pero que están involucrados y que pueden ser importantes porque como se aprobó la ley de el indulto, si ellos confiesan y demuestran que lo que confiesan es cierto, se puede dilucidar más todavía el asunto. Pero bueno, vamos a ver si esto sucede en estos días. Probablemente el presidente en las mañaneras vuelva a tocar el tema, pero pues es algo que todavía está pendiente de saber. Todos sabemos una parte de la historia, sabemos que a raíz de los sucesos de Iguala, el gobierno de Peña Nieto en ese entonces, presionado por la forma en cómo reaccionó la sociedad mexicana, la sociedad política nacional e internacionalmente, construyó lo que se dio en llamar la verdad histórica, presentada en aquellos años por el entonces procurador Murillo Karam, que pretendió cerrar el asunto aludiendo que los normalistas habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula. El grupo especialista interdisciplinario demostró en esos años que esa era una falsedad, que no era posible, se hicieron muchos peritajes, pero bueno, así se construyó la llamada verdad histórica durante el gobierno de Peña Nieto. Se detuvo a presuntos responsables, policías, ministerios públicos, delincuentes, pero el procedimiento que se aplicó
les permitía, como a la postre fue sucediendo, recuperar su libertad. Primero porque a algunos de ellos se les torturó y otras veces porque se construyeron de mala manera, probablemente de manera deliberada, las carpetas de investigación o averiguaciones previas, como entonces se llamaban, y las consignaciones, y luego algunos jueces, señaladamente un juez de Tamaulipas, pues fue dejando en libertad a casi todos los que estaban relacionados con ese hecho. Hay una reconstrucción histórica de lo que sucedió en libros, en series televisivas de diverso tipo. De hecho, en estos días se está transmitiendo por HBO Max una nueva serie televisiva cada jueves sale un capítulo, van en el 4, y pues acerca de lo que sucedió y ese día y cómo se fueron presentando los hechos, de los camiones que fueron secuestrados, de uno de los camiones que presumiblemente llevaba droga dirigida a Chicago, y la manera en cómo el gobierno de López Obrador fue investigando. Acuérdense que el gobierno integró una comisión especial para esclarecer el asunto, una fiscalía especial, y en el año 2023 se presentó un informe, y de ese informe, derivado de ese informe, se judicializaron algunas carpetas, como ahora se dicen, y se detuvo algunos elementos del ejército, señaladamente al coronel que era el encargado del batallón 57, que después fue ascendido a general, y a otros militares del batallón 41, a otros mandos militares, el capitán Crespo, y a otros funcionarios que también estaban relacionados. Hubo una complicación en la parte que el gobierno de López Obrador desarrolló, porque el propio presidente en su libro Gracias, en la parte final de los últimos años, hace un recuento de este proceso y señala que en la propia Fiscalía Especial para la Investigación de los Asuntos de Ayotzinapa, el fiscal empezó a obstaculizar la judicialización de las carpetas, algunos ministerios públicos renunciaron, a la postre también el fiscal renunció, eso propició quizás también la renuncia de Alejandro Encinas, porque era el subsecretario encargado de ese tema, y fue la Fiscalía General de la República la que terminó de integrar las denuncias correspondientes y la detención de algunos mandos militares, algunos de ellos que siguen sujetos a procesos, aunque algunos de ellos también han recibido la modificación de la medida cautelar, es decir, están llevando su proceso en libertad. Es un asunto que desafortunadamente, como ya señalé, no se ha dilucidado del todo y quedan algunos temas pendientes que no está por demás mencionar. Primero, la historia no empezó el 26 de septiembre del 2014, hubo antecedentes importantes que se señalaron en su momento. Por ejemplo, tiempo antes, un poco más de un año antes, ejecutaron a 3 dirigentes de una organización popular en Iguala que eran miembros de lo que entonces dirigíamos, que se llamaba Izquierda Democrática Nacional, y que pues fueron detenidos y ejecutados por el propio presidente municipal y el secretario o el director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Iguala, un poco más de un año antes, así como se cometieron otros asesinatos. De hecho, la razón por la cual el expresidente municipal sigue preso no es por lo de Ayotzinapa, es por este crimen, porque logramos presentar la denuncia tanto en la Fiscalía del Estado como en la General de la República, y se le sentenció a 90 años de prisión. Apeló a esa sentencia y, por cierto, ayer se ratificó que él está sentenciado a 90 años por
el secuestro y asesinato de 3 dirigentes y otros más que lograron sobrevivir. Hay un antecedente, algo que la administración de López Obrador no quiso abordar, es el entorno político. Y esto es algo importante. En la indagatoria acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio, hubo un tomo completo del entorno político, porque era inevitable analizar el entorno político del asesinato de Colosio. ¿Cuál era el entorno político de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Por qué no se analizó? Se dice que es un crimen de Estado, sí, coincidimos, que están involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, de las policías federales, de las policías estatales, autoridades municipales, etcétera. ¿Y no había políticos vinculados con ellos? Yo me acuerdo que cuando pedíamos el desafuero de Abarca por el asesinato de Arturo, algunos diputados locales fueron los principales operadores para que no se le desaforara. Diputados locales del PRI y del PRD. Abarca fue electo presidente municipal gracias al PRD, en oposición de muchos de nosotros que veíamos que ya desde entonces tenían nexos. Los militantes de Nueva Izquierda tenían una alianza muy cercana con José Luis Abarca, pero había otros actores, quizás entre otras cosas, por eso no se quiso indagar, vinculados al PRI, diputados federales, dirigentes, exgobernadores, y también había un ex senador que había sido expresidente municipal de Iguala, que también había financiado las movilizaciones de Morena del 2012 al 2014, y que era un eminente dirigente de Morena en la entidad, y que incluso se mencionaba como el posible candidato de Morena a la gobernatura siguiente. De hecho, en el informe que presentó el gobierno de López Obrador se menciona su apellido, pero no se quiso indagar la parte política. ¿Tiene una parte política? Pues sí. ¿La narcopolítica existió alrededor del asunto de Ayotzinapa? Sí. Yo me acuerdo que uno de los que protestaron por la desaparición fueron integrantes del Ejército Popular Revolucionario. ¿Los normalistas de Ayotzinapa forman parte de una vertiente política de la izquierda en México? Sí. Hay un movimiento vinculado de ellos con otros actores normalistas de lo que coloquialmente nosotros hemos conocido como la ultraizquierda. Sí. Indagar realmente con la totalidad del hecho histórico, pues no puede eludir el contexto económico, político y social y los antecedentes. De hecho, hubo acuerdos políticos para que la verdad histórica se consolidara y no se acusara a Peña Nieto. Se le facilitó al PRI para recuperar el gobierno del Estado. Hubo acuerdos de parte de actores políticos nacionales y locales para que el PRI gobernara en la persona de Héctor Astudillo y para que la izquierda dejara de gobernar esa entidad. Y por eso se le compensó a una parte de la izquierda con el gobierno de Michoacán y hubo acuerdos de diverso tipo para facilitar eso. ¿Por qué? Porque era importante que el gobierno priista de Héctor Astudillo terminara de consolidar la llamada verdad histórica. Sin embargo, pues esa verdad terminó cayéndose. Sin embargo, la nueva versión de lo que sucedió tiene o adolece de inconsistencias. Por ejemplo, se menciona que uno de los lugares en donde desaparecieron a los normalistas es un crematorio, en donde esa noche se cremaron decenas de cuerpos. Pero a la hora de indagar ese crematorio, la capacidad de ese crematorio es de un cuerpo cada 6 horas, o sea, no era posible. Por ejemplo, ¿por qué se llega a esa conclusión? Porque un delincuente dijo que ahí se los llevaron.
pero creerle a un delincuente pues es relativamente ingenuo, porque ellos no siempre, o la mayor parte de las veces, pues no operan con la verdad. En fin, es una asignatura pendiente. Este tipo de asuntos a veces se van en el tiempo. Y ahí hay otra parte de la lucha política. Hay legítimas demandas de los familiares, de los normalistas desaparecidos, pero también hay un sector de la clase política que convierte este tema en un modus vivendi, en una forma de actuación. En la historia, pues todavía hay movimientos que vienen de la masacre de Aguas Blancas o del Charco y otros que son de todavía muchos años atrás. Y puede haber un sector de la izquierda que no le interesa ya saber, es más, que no quieren que se acabe el tema porque da para seguir presentando temas políticos. Es como el asesinato de un joven normalista a manos de unos policías hace poco. Ya se detuvo a los policías, ya están procesados, ya se esclareció, pero sigue habiendo protestas. Ya están detenidos y se van a ser sentenciados y serán culpables, pero pues se utilizan para generar otro tipo de acciones. Y una parte de esa izquierda a veces actúa con justicia o siguiendo demandas justas, pero otras veces, trágicamente, terminan coincidiendo con la derecha. Y, por ejemplo, el EZLN, ahora en la voz del comandante Marcos, hace poquito, pues acusó al gobierno de López Obrador de barbaridad y media, ya perdiendo de vista el contexto histórico y lo que realmente ha significado. Pero es una vertiente de lo que forma parte de la lucha política. Va a haber una movilización el próximo 26 y estos grupos son proclives a la violencia y están muy acostumbrados a que sus actos violentos pues no generen respuestas. Hay tolerancia a la destrucción de monumentos, a la incineración de vehículos, a propagar diversas acciones que son más bien para llamar la atención que para un reclamo justo. Sin embargo, pues sí es una asignatura pendiente, la diludización de lo que realmente sucedió. No se puede decir que los normalistas hayan fallecido, pues porque jurídicamente, mientras no haya evidencias claras, sigue siendo una desaparición forzada de personas. Pero la posibilidad real de que aparezcan con vida algunos de ellos, pues eso, después de 10 años y de todo lo que se ha investigado, es remota. Digo, no se puede descartar, pero lo más probable es que eso no suceda. Y también lo más probable es que de muchos de ellos nunca se sepa realmente dónde quedaron sus restos por la manera en cómo se han dado a conocer, que los dispersaron, los llevaron a diversos puntos, los incineraron, los cremaron, los mancillaron, etcétera, y el objetivo era desaparecer cualquier rastro de ellos. Y 10 años después, pues es muy complicado poder conocer. La verdad, hasta ahora sí hay un crimen de Estado, sí hubo actores gubernamentales de diversos niveles coludidos con el crimen organizado, sí tuvo que ver con una confusión en torno al transporte de drogas hacia Estados Unidos, sí fue una acción deliberada desaparecerlos. Falta dilucidar el entorno político y los nexos políticos de los actores que tuvieron responsabilidad. Creo que es una asignatura pendiente, así como ahora se sabe en la guerra sucia y puede decirse cómo se comportó el gobernador de Sonora durante los hechos trágicos del 23 de septiembre de 1965 y la manera como se comportó ese gobernador.
pues también quizás con el tiempo sepamos que hubo miembros del PRI, de la izquierda mexicana y de otros partidos vinculados a estos hechos y que también tuvieron que ver en alguna u otra manera y que por no ser políticamente convenientes no se ha dilucidado. Pero bueno, eso ya será parte. Y lo más importante es, que es fundamental, es seguir indagando para que haya justicia, pero que no se repitan este tipo de asuntos. Mucho se critica la administración de López Obrador por parte de la ultraderecha, dicen que hay una autocracia, allá en Veracruz le gritaron dictador, si fuera un dictador no podrían gritar eso y no estarían ahí libres. Si hubiera una verdadera dictadura y si hubiera una autocracia, pues muchos de los que acusan de eso no podrían seguir en libertad. En México hay una libertad, una tolerancia muy importante, hay un ambiente permisivo, pero a veces se abusa de ellos. Tenemos que aprender de esta historia, sí, es una historia triste, muy lamentable, de un hecho que esperemos que no se repita, como esperemos que nunca más se repita una masacre como la del 2 de octubre del 68, u otra guerra sucia como la que sucedió después en la década de los 70, o la masacre del 10 de junio del 71, o muchos acontecimientos de ese tipo. Pero es parte del debate político y hay que tener claridad en torno a ello. Finalmente, compañeras, compañeros, pues tenemos que estar contentos porque a pesar de todo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador termina con un nivel de aprobación muy similar al del cual empezó. En todas las encuestas hay un balance muy promisorio, faltan pocos días y esto es algo muy, muy importante. De las actividades del Movimiento Nacional por la Esperanza, vamos a seguir trabajando. Este fin de semana nos toca estar en Mérida y vamos a ir a Izamal porque va a haber elección extraordinaria, pero tuvimos que cambiar el lugar porque si hacíamos un evento podían acusarnos de actos anticipados de campaña porque va a haber una elección extraordinaria, entonces lo vamos a hacer en Mérida. Ahí está la invitación para el próximo sábado 28 de septiembre. Si nos quieren acompañar, ya saben que son bienvenidos con todos los gastos pagados por ustedes mismos y allá nos comeremos unos papazules. Tenemos otras actividades las próximas semanas. A propósito del 2 de octubre, vamos a estar en Puebla en la mañana, en San Martín Texmelucan. La compañera Lim Garzón, que es la líder del MNE allá en Puebla, me pidió hace unos meses que escribiera una elegía. Una elegía es un discurso en honor de alguien ya fallecido, que en honor de su papá, a quien yo conocí en el Círculo de Organizaciones Populares, escribí esa elegía y la metieron en un libro y se va a presentar el libro y vamos a aprovechar para hacer un acto ahí en San Martín Texmelucan el 2 de octubre, por la mañana a las 10 de la mañana. Quienes tengan interés de acudir, les mandamos la invitación. Después, el 5 de octubre, como les decía, está programada una visita a Culiacán, pero está dependiendo de la valoración política de si es pertinente hacerla en esas fechas. Por el ambiente que se vive, no queremos exponer a los compañeros que se tienen que trasladar de Mazatlán y del sur del estado, o los del norte hacia Culiacán, y el propio Culiacán, quién sabe cómo estén las cosas, pero ya mañana se va a decidir. Si se confirma, pues también los invitamos, si quieren ir, serán bienvenidos, se llevan su chaleco antibalas y todo eso, si es que se hace, y si no, pues ya veremos cuánto. El siguiente fin de semana, el 12 de octubre, nos toca estar en Aguascalientes, para seguir trabajando en esa zona. El 19 vamos a Tabasco, ya ven que Tabasco es un Edén, pues vamos a seguir visitándolo. Luego el 25 y 26 vamos a Baja California Sur, tanto a La Paz como a Los Cabos, para hacer 2 reuniones de trabajo. Luego vienen las
Semana de Muertos, entonces pues esos días no son propicios para hacer actividades políticas, pero ya cuando revivamos, o sea, después de muertos, nos vamos a seguir reuniéndonos. El 9, el plan es ir a Guadalajara, ahí a la reunión estatal, el 9 de noviembre, y el 15 y 16 vamos a hacer un recorrido por varias regiones de Hidalgo. Esa es la agenda hasta ahorita para las siguientes semanas, así es que, además de todo el trabajo que se hace aquí en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Así es que no dejamos de trabajar. Vienen la toma de posesión de Claudia el 1 de octubre, muchos gobiernos estatales también se van a tomar posesión, se van a instalar varios congresos, varios gobiernos municipales, y todo eso pues también forma parte de una lucha política de reposicionamiento de los liderazgos para tratar de seguir favoreciendo la construcción del movimiento. Pues ya me extendí un poco, había muchos temas, ya no quise abordar varios porque ya es tarde, pero les deseamos que sigamos avanzando en cada una de nuestras respectivas tareas. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y muy buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional.